Sergio, como amigo veterano, presidente de Malvinas, presentame a quien tenemos al lado, por favor. Sí, acá tenemos el honor de uno de los sobrevivientes, Módica, que es de Córdoba Capital, y viene acompañándonos en esta movida, presentando esta maqueta navegable. Hoy la presentamos aquí en los jardines del Muni y mañana, Dios mediante, Lo vamos a hacer navegar. Va a navegar en el lago San Roque. Módica, lo debes haber contado, lo debes haber soñado todas las noches de tu vida. Sí. Lo que te pasó. Sí, Pero sí, quiero que me hagas un relato de ese momento tan cruel para la historia argentina. Bueno, yo en ese momento era cabo segundo de la Armada, ya hacía 3 años que estaba en el buque. Y bueno, el momento fue muy bravo. Si bien estábamos preparados para un evento, porque ya el comandante nos había avisado de que íbamos a la zona de guerra, pero yo con 20 años, uno no imagina tal impacto. Tal es así que el día 2 de mayo, a las 16 horas, justo en el relevo de guardia, sentimos el primer impacto, porque nos venía siguiendo este submarino, hacía ya días que nos venía siguiendo, y ahí el primer impacto pega en el centro del buque. Antes que me muestres dónde, recordémosle a la gente, sobre todo a las generaciones jóvenes, que ustedes estaban navegando en zona de exclusión, no se podía. Nosotros estábamos, primero estábamos navegando hacia Malvinas, Sí. Para hacer apoyo, y luego que uno de los 2 destructores que nos acompañaban, debido a que el crucero por su antigüedad no tenía sonar, que era el que detecta submarinos, pero sí los destructores, le avisa al comandante del crucero que nos venía siguiendo un destructor, un submarino, el submarino Conqueror. Él realiza una maniobra saliendo de la zona de exclusión y se pone de las 200 millas, 30 millas más arriba para salir bien fuera de la zona de exclusión. E igualmente el submarino nos sigue, y cuando uno de los destructores se abre para una de las bandas, al poco tiempo este submarino nos torpedea con 2 torpedos mortales. Y ahora sí te pido, date Sí. vuelta, aprovechando la maqueta que tenemos, ¿dónde estabas vos y cómo fue el suceso? ¿Cómo nos podés contar? De manera gráfica. De manera gráfica, esta es la cubierta principal del buque, y de acá para arriba son 3 cubiertas y para abajo son 5 cubiertas, vendrían a ser 5 pisos. Yo estaba en el 3er piso, ¿no? ¿Cuál era Ahí tu está. función? Mi función, la parte de control de averías, o sea, la parte de problemas con lo que tuviera el buque, y especialmente en ataques, para mantener el buque a flote, reparaciones en generales. El primer torpedo, 16 horas, pega a esta parte, abajo, Abajo de la línea de flotación. abajo, que estaba en la caldera COI, una de las 4 calderas de los motores del buque, de las hélices que están atrás, y ingresa por la otra banda, no esta banda, sino la banda de estribor, ingresa, destruye prácticamente, porque eran perforantes y explotantes, ingresa hacia arriba y se incrusta por esta zona, donde era el comedor de tropa. Ahí explota. Y el segundo, que fue al minuto más o menos, acá, en esta parte. La parte de la proa, la parte delantera del buque. Prácticamente el impacto destruye, de los 185 metros que tenía el buque, casi 2 cuadras, destruye. Repitamos esa frase, casi 2 cuadras. Casi 2 cuadras medía el Y buque. acá lo vemos en escala. En escala es real, ¿no es cierto? Cuando el buque es atacado en el segundo torpedo, desaparece todo esto. Esto para allá desaparece, se quiebra el buque acá, la hélice, el ancla que ustedes ven acá se la traga, y esto queda
prácticamente destrozado. Por eso la única foto que van a ver del crucero Belgrano, la foto famosa del crucero Belgrano, la única foto. ¿Qué es lo que se ve en esa foto? En esa foto se va a ver el buque totalmente inclinado y se ve parte de este cañón, que esas son torres de 6 pulgadas, de triple cañones cada uno. Se ve esta torre y esta torre para allá. Esto ya prácticamente no se lo ve porque desaparece. Fue un impacto muy grande, lo cual la parte de la gente que estaba preparada para hacer la maniobra de rescate al buque empieza a hacer la maniobra de cerrar tapas, portas. Estas son las tapas y portas que se deben cerrar tanto abajo en cubiertas bajas, porque así el buque tiene estancaidad. Significa que tiene soporte para que el agua que entre no llegue a esas partes principales del buque, debido a que tenía 1029 hombres a bordo. Eran 1029 de tripulación. Sí, 1093 hombres, perdón. 1090, me emociona. No, 1093 hombres éramos los que estábamos a bordo. Y en ese momento, cuando el buque declina, y cerrando las tapas, cerrando las portas, todo lo humanamente posible, tratando de hacer la estanqueidad del buque, es así que el buque empieza a tener una flotación, porque esta parte, al tener esta parte ya sumergida 15 metros bajo el agua, era imposible dejar de tragar el agua que tragaba. Y resulta ser que cuando esas maniobras hace que la gente empiece a abandonar, y estas cosas que ven acá, que son estas caparazones blancas, son las balsas salvavidas. Estas balsas salvavidas son las que tenía el buque para, en caso de dar abandono. ¿Se alcanzaron a usar esas balsas? Se alcanzaron a usar. Estas por supuestamente no, porque estas son las que primero cayeron con el cañón, pero todo el resto del buque, que está minado con balsas, ustedes lo van a ver, sí. Estas balsas tenían capacidad para 20 personas. 20 marineros. 20 marineros que podían ingresar acá en estas balsas. Estas balsas. ¿Cómo viviste vos ese momento? Y yo estaba en cubiertas bajas, en el tercer piso, para que entiendan, en el tercer piso del centro prácticamente del buque. Teníamos puesto de combate. Yo me dirijo a mi puesto de combate, que era arriba, en la parte del baño de tropa, estación 2. Ahí no llegamos todos, por supuesto. Era imposible porque el buque había sufrido un impacto que había destruido, y había fuego, había corte de luz, se había incendiado calderas, mucho humo, sin luz. Frío. Y el frío lo sufrimos después cuando abandonamos el buque. El buque prácticamente duró 50 minutos en flotación. Sí. En ese lapso, la gente, de los 1093 hombres, se pudieron salvar 770 hombres. Es la primera vez en la historia naval en el mundo, en la historia naval del mundo, para que tengan una idea de la sincronización, la humanidad, el compañerismo y el poner todo para que cada uno, no era el dicho de sálvese quien pueda, sino salvar a todo, así esté herido o no. Gente que llevó en la balsa gente muerta, y que por protocolo se podía tirar al agua para no poner psicológicamente mal a los náufragos que estaban en las balsas. Y sin embargo, la gente que estaba dijo no importa que esté muerto, lo vamos a llevar para que su familia le haga su velatorio. A las 5 de la tarde el buque empieza a hundirse. Para todo esto, ya el buque se había inclinado totalmente de los 12 de la tarde, 5, en el Mar del Sur. En el Mar del Sur con 8 grados bajo cero. Casi ya de noche. Sí, señor, usted lo ha dicho, porque ya esa fecha de mayo, en esa zona, ya estaba
muy así templado, muy ya, cuando ya estábamos abandonando, ya estaba prácticamente ahí, en ese momento ya de bajar el sol. Y el buque estos 12 metros que tenía de altura, ya había quedado bajo agua y estaba totalmente escorado o inclinado del otro lado. A babor. A babor, estaba inclinado así. Y las balsas, que la única fotografía que es real, que la saca un oficial desde una balsa, una de las balsas, la que se ve a la altura del palo mayor, que es ese es el palo mayor, del otro lado, por aquel lado, esa balsa que se ve pegada de este lado, a la altura del palo mayor, esa es mi balsa. Ajá. Esas eran las últimas balsas que quedaban. Cuando se ordena el abandono, las balsas tenían una soga que iba atada en la punta de la balsa, que era como de 8 o 9 metros, se la ponía en un lugar firme del buque, se la ataba y se tiraba la balsa caía, por el peso se hundía, pero cuando llegaba a los 7 o 8 metros, ya tiraba, y cuando tiraba se aplicaba un CO2, que es un sistema de inflado. Entonces la balsa, cuando salía a la superficie, ya salía inflada. Muchas de esas balsas estaban pinchadas, debido a que el buque, al quedar totalmente roto adelante, las esquirlas que habían quedado, las balsas que se acercaban ahí, las pinchaba y algunas las tragaba. ¿Cómo rescatan en tu balsa cuántos marineros había? Mi balsa llegó a llevar 19 hombres. ¿De 20 que podían entrar? De 20 que podían entrar, porque cuando yo abandoné éramos 4. Ya prácticamente, imagínense que ya el buque ya estaba para hundirse, y cuando quedamos esas balsas, a nosotros nos salva un oleaje, debido a que el buque, al tragar mucha agua y balsas adelante en la proa, como había quedado como una boca de tiburón abierta, llega un momento que resurge al agua esa, porque no podía ya más tragar más agua, porque las balsas que había tragado, que ya eran gomones enormes, le habían hecho como un tapón. Entonces cuando escupe esa agua, la arroja hacia los costados, y cuando la arroja hacia los costados, ahí nos arrasa a nosotros y nos saca fuera, nos saca a 7, 8 metros, no más. Y el buque, como estaba dado vuelta, se denomina dar una vuelta campana al buque. Si el buque se daba vuelta campana, producía un vacío. Si producía un vacío, iba a entrar a girar, y la dimensión que tenía, casi de 2 cuadras, iba a ser un remolino aproximadamente de 300 metros. Quiere decir que si ahí hacía eso el buque, nos podía chupar a nosotros, que estábamos a 8 metros, y al resto que estaba a 100 metros, 200 metros, que era lo más alejado que estaba en la balsa. Hermano, o sea, ¿vos viste hundir el área? Lo vi hundir, a pesar... ¿Cuánto pasó de tiempo hasta que te rescataron? Déjame contarte el momento en que me pidieron que no viera, porque si se daba vuelta campana iba a ser peor. El suboficial que estaba conmigo dice, no veas. Y yo dije, bueno, si yo estoy tan cerca de... ¿Tenía un orden de tropa? Sí. Jerarquías, digamos. Quedaba en la balsa alguien que tenía... bueno, eso era el destino. Sí. Gente que no pertenecía a mi balsa era rescatada, o sea, no son mis balsas, no puedes subir, no. Súbase quien. Nosotros éramos 4 y teníamos capacidad para 20. Nos preguntaban, che, ¿en cuánto van en esa balsa? 4, bueno, te tiramos 3 nuestras, porque había balsas que llevaban 25. Claro. Llegó una balsa a llevar la máxima gente, que llevó 32 personas una balsa, una amontonada arriba de otro, para salvar la vida de esa gente. Y ahí, cuando yo veo hundirse el buque, porque lo vi, el buque estaba de costado, agarra, se chanflea de costado, se inclina hacia proa, se vuelve a inclinar hacia proa, hacia popa, vuelve a inclinarse hacia proa y se va de costado. Se fue de costado y ahí nomás automáticamente se sintieron las calderas explotar. Que tenía 4 calderas, una había sido destrozada en el primer torpedo, pero le quedaban 3.
Ahí es cuando se hunde y explota abajo. Las calderas, al cambio brusco de temperatura, porque eran mantenidas a fuego, a petróleo, hacen la explosión. Y mueven el mar así. Mueven el mar. Crucero muy noble, no se quiso llevar a casi toda la tripulación. Hizo esa maniobra y después de ahí empezar la supervivencia. La supervivencia en el mar. Llegamos a ser nosotros 19. Mojados, ¿con las olas de qué altura? Y las olas, mira, las olas más bajitas de 4 metros, 5 metros. Nosotros cuando abandonamos a las 5 de la tarde, a las 3 de la mañana prácticamente de otro día, a pesar de que éramos prácticamente la capacidad que tenía la balsa para mantenerse bien quieta, nos agarraban olas de 10, 12 metros que nos levantaban en el aire, quedábamos suspendidos en el aire. Se sentía la sensación como de la balsa rusa, que quedábamos suspendidos y por ahí caíamos en el mar. En el mar es una cosa, y acá que tenemos río no tiene nada que ver lo que es un mar. Caíamos arriba de la balsa, arriba del mar, con esa bruta caída de 12 o 13 metros. Y también el mar nos castigaba porque era tan fuerte el oleaje que nos hacía doblar la balsa. Me acuerdo que estábamos todos sentados y la balsa nos hacía este movimiento, nos partía la balsa en el medio, porque era tan fuerte el oleaje que nos tiraba y nos hacía así, nos hacía entrar agua en la balsa. Llegaba un momento que teníamos un jarrito para achicar, se dice achicar en la vida marinera, para sacar agua, y los que estaban en la punta eran los encargados de sacar el agua. Cómo será el frío que hacía que cuando empezaban a sacar el agua con los jarritos, llegaba un momento que hacían y se quedaban ahí. Entonces había que reemplazar los del medio, tirarlos a la punta, y los de la punta tirarse para este lado por el frío que hacía. Contame el momento en que ven llegar el rescate. Y el rescate lo vimos primeramente muy lejos. Primeramente nos avista al otro día. O sea, pasaron toda la noche así. Sí, toda la noche en el mar. Sí. Nosotros pasamos prácticamente 36 horas en el mar. 36 horas porque al otro día, como a las 5 de la tarde prácticamente, nos avista una Electra. Una Electra es un avión de reconocimiento, un avión que ya no existe, ya fue dado de baja, pero era un avión de reconocimiento. Nos localiza y nos hace un círculo, que significando que nos había visto, y dijimos, bueno, son las 5 de la tarde, a las 7 tenemos gente acá que nos está rescatando. No fue así. Tuvimos que seguir en el mar, hasta las 5 de la mañana del otro día. 5 de la mañana, plena oscuridad, el aviso Guruchaga, que ha sido dado de baja hace poco, nos avista y nos hace seña con luces de que nos había visto, y no éramos la única balsa, había varias. En una de las balsas que rescata el aviso Guruchaga fue el comandante Elías Bonzo, que en paz descanse. Y llegamos a tener en un momento determinado que el mar nos hacía avanzar 3 metros y nos hacía retroceder 2. 3 metros, 2. 3 metros, 2. ¿Qué significaba? Que nosotros avanzábamos un solo metro. Cuando llegamos hacia el buque, yo tenía un compañero en muy mal estado. El único peor herido que teníamos, que era se le había quemado la cara, las manos y los pies. Lo único que se le veían eran las pupilas blancas. Prácticamente no se podía mover. Y el comandante del Guruchaga, la parte que estaba en el rescate, nos enfoca 5 de la mañana en pleno mar, nos enfoca con reflectores y nos dice que empecemos a abandonar el buque, en la balsa. Cuando este muchacho que no se podía mover
estábamos ahí, yo le digo, mirando hacia arriba, le digo, tírenme en una soga, porque este muchacho no se puede mover. Entonces al rato me tiran una soga y este muchacho, que no lo reconocía por lo quemado que estaba, pero era compañero de mi división, me decía, andate Módica, andate. No. Salvate vos, te decía. No, claro, ¿por qué no se podía mover? Entonces me dice, andate. No. Ya prácticamente de los 19 que éramos, quedábamos 3. Los otros ya habían subido al buque. Me tiran la soga, lo ato, prácticamente la balsa se había pinchado y se estaba hundiendo. Cuando lo atan, me estoy subiendo a la escala de gato, que era una tipo de escalera para subir al buque. Me subo y cuando estoy subiendo veo que el suboficial que estaba abajo, el que estaba el más antiguo, la balsa le había atrapado el pie. Le había, como era de goma y se estaba desinflando, le había tapado hasta la rodilla. Y me decía, Módica, no me puedo mover. Me lleva la balsa. Entonces cuando subí, que me agarraron arriba, yo le dije, tiren una soga al suboficial que también se está yendo con la balsa. Y ahí lo sacan. Bueno, en base a eso después yo tuve entumecimiento de piernas, a punto de gangrena, las 2 piernas. Gracias a Dios y la Virgen estuve a centímetros de una gangrena por los fríos que hacía y al estar inmóvil en la balsa. Mucha gente murió en las balsas. Las balsas que tenían poca gente, la hipotermia hacía que bajara sueño, baja la presión sanguínea, y eso lentamente la gente se va durmiendo sin querer. Sí, un sopor que... No aguanta porque el frío baja, y mucha gente que iban 6, 7 hombres en la balsa murieron. Así que bueno, gracias a Dios llegamos a Ushuaia, y ahí en Ushuaia nos dieron ropa, comida, y empezó el ciclo de mi nueva vida. Volví a vivir después de la guerra. Tu nueva vida, que no debe haber sido fácil. No. Gracias. Tu nueva vida, que no debe haber sido fácil. No. Que en paz descansen mis 323 compañeros que dieron la vida, y que nosotros ahora somos como los que mantenemos la posta de mantenerlos vivos, porque prácticamente acá en Córdoba capital o en Córdoba dicen crucero Belgrano, y dicen con qué se come el crucero Belgrano, qué hizo en la guerra el crucero Belgrano. Para que todos sepan y transmitan, el crucero Belgrano fue una parte principal de la guerra, porque el crucero Belgrano se llevó 323 vidas, de las cuales de las 649 personas que murieron en Malvinas, el crucero tiene prácticamente casi el 50% de los hombres que se perdieron en Malvinas. No descarto fuerza aérea, gran actitud, ejército, infantería, pero el crucero tuvo su medalla de oro al llevarse tanta gente. Muchas gracias. Gracias, hermano.